Definición de polímero. Un polímero es un compuesto que consiste en moléculas de cadena larga, cada una de las cuales están hechas de unidades que se repiten y conectan entre sí. Una sola molécula de polímero puede haber miles, incluso millones de unidades. La mayoría de los polímeros se basan en carbón y por ello se les considera productos químicos orgánicos. Principalmente los polímeros se dividen entre plásticos y cauchos. Como materiales de ingeniería son relativamente nuevos en comparación a los metales y los cerámicos, pues solo datan del siglo XIX. Descripción del proceso. La inyectora de polímeros es una prensa hidráulica o mecánica con la fuerza suficiente de cierre para contrastar la fuerza ejercida por el polímero. Requiere la fuerza para ser inyectado un molde. Las fuerzas localizadas pueden generar presiones al orden de cientos de megapascales. Si la fuerza de cierre es insuficiente, el molde tendrá que abrirse y el material escapará por las uniones del molde. Es común utilizar el área proyectada en una pieza determinada, la fuerza de cierre requerida, excluyendo posibles huecos o agujeros de la pieza. Parte 1 del proceso. El molde se cierra y el sistema de inyección avanza y la boquilla se apoya en el molde. Parte 2. Carga el material. El husillo gira y hace la función de avanzar el material desde la zona de carga hasta la punta del husillo. Parte 3. El husillo avanza hacia adelante haciendo la función del pistón, sin girar, e inyecta el material en la cavidad. 4. Cuando la cavidad está llena y la entrada del material aún no está solidificada, se mantiene el husillo presionado hasta que enfríe. Parte 5. Una vez que la pieza está casi totalmente sólida, se inicia el proceso de expulsión. Se abre el molde y se expulsa la pieza. 6. El molde se cierra y el sistema de inyección avanza hacia adelante y la boquilla se apoya en el molde, iniciando otra vez el proceso. Partes de la inyectora de plástico. Parte número 1. Tolva del material. Parte 2. Boquilla calentada eléctricamente. Parte 3. Cilindro plastificador calentado eléctricamente. Parte 4. Fijación del vástago cilíndrico en la estructura de la máquina. Parte 5. Zona de entrada refrigerada con termopack. Parte 6. Indicador de presión para el husillo. Parte 7. Cilindro inyector hidráulico. Parte 8. Hidromotor para accionar el husillo. Las partes de la boquilla son conformadas principalmente por la boquilla, la brida, el termopar, husillo, zona de entrada del husillo y bandas calefactorias. Los productos que están hechos por este proceso son productos plásticos, como por ejemplo los juguetes infantiles, las sillas de plástico y los utensilios del hogar, incluso la tubería del agua. En este proceso se utilizan algunos polímeros, como por ejemplo el nylon, acetal, policarbonato, poliestireno y acrílicos en general. Los principales parámetros que tiene una inyectora de polímero deben ser la temperatura, velocidad de inyección y la presión. La presión. La presión es una característica mejor definida. Se define como presión de inyección a la medida de la cara delantera, a minúscula, el pistón de inyección o husillo. Como el husillo está actuando por un pistón hidráulico al que es solidario, la presión de ambas caras, A mayúscula y A minúscula, serán la misma. Y si P es la presión de la línea hidráulica, entonces P es igual a la presión de inyección. La velocidad de inyección es el caudal del material que sale de la máquina durante el periodo de inyección. Se expresa generalmente como centímetros cúbicos sobre segundo y es una medida de la rapidez que puede utilizarse en el molde. La velocidad de llenado del molde depende de la velocidad a la que avanza el pistón de inyección, que por lo general no es constante, sino que se encuentra parametrizado a una serie de intervalos para conseguir el llenado de la cavidad de manera más uniforme. La temperatura del material debe aumentar gradualmente desde que entra a la tolva, que se encuentra preparado para ser inyectado. La temperatura se da en función del material y no debe ser superior a la temperatura a la que empieza a descomponerse el material. La temperatura del molde. La temperatura a la que se encuentra la superficie de la cavidad del modelo debe de ser lo suficientemente baja para enfriar el material fluido y conseguir que solidifique. El modelo por inyección es un proceso complicado y puede afectar muchas cosas. Algunos de los efectos más comunes en las partes modeladas por inyección suelen ser las siguientes. La rebaba.
Esto ocurre cuando la fusión del polímero se mete en la superficie que separa entre las partes del molde. También puede ocurrir alrededor de los pernos de inyección. Marcas hundidas y huecos. Estos son los defectos relacionados generalmente con secciones gruesas de la pieza. Estrías. Las estrías generalmente se pueden confundir con ráfagas debido a las quemaduras y a la humedad. Son muy similares todas las anteriores. Esto hace que sea muy difícil la clasificación de las estrías. El gusanillo es la formulación de un cordón de plástico fundido que entra en la cavidad del molde, desde el conducto de la colada en un movimiento incontrolado. La falta de llenado. La falta de llenado es igual a que en la fundición. Esto se produce en una pieza que ha solidificado antes de llenar completamente la cavidad del molde. El pulido no uniforme. Si atendemos a la calidad del brillo para evaluar en una pieza, podemos encontrarnos con dos defectos. Primero, toda la pieza es demasiado brillante o que pueda ser al contrario, demasiado poco brillante. Y la segunda, que existan diferencias de brillo en la superficie de la pieza. Los rechupes y vacuolas son defectos visuales que desvirtúan el aspecto de la pieza inyectada.